hablan. ¿No es esto una nueva moda en donde ahora las AFPs, disculpen con todo cariño, y la bolsa y todo el mundo quieren estar en la foto? Es que si no aterrizamos esto en temas concretos que permitan que esa idea parezca viable, nos vamos a quedar en buen marketing. Y toda esa buena teoría será solo hueca. Entonces tenemos un panel de lujo para ver si podemos aterrizar con acciones concretas. Y mi chamba acá va a ser tratar de forzarlos a ver cosas que salgamos casi con una lista de to-dos, ¿no? Y comencemos con Lorenzo, que nos da la perspectiva internacional, desde el PIR, que tienes una visión global por el cargo que ocupas. Acciones concretas de los institucionales. Sí. Brevemente, y hacemos distintas rondas, pero sí, cortito, sí, porque sí, sí. Pues, tenemos que despertarnos, pues, ¿no? Primero, gracias a ti y gracias a el PIR por tenernos. El PRI es una asociación de inversores institucionales. Tenemos 1.800 de estos y representan más o menos 70 trillones de dólares invertidos. Ahora, no todo esto es invertido responsablemente. Entonces, también hay en el PRI el desafío de hacer que la mayoría de estos fondos, y al final todos estos fondos, como decía Philip, van a ser invertidos de forma responsable. Pero ¿qué hacen estos inversores? ¿Cómo aterrizan? Primero, voy a un poco, por ejemplo, a decirle un ejemplo de lo que hace Itaú en Brasil, que está más cercano de acá. Itaú en Brasil de verdad tiene una forma de invertir que es de integración, ¿no? La integración quiere decir que no se ponen mucho a decir que no está, o no, que está y que no está dentro la cartera, pero se ponen mucho más a medir y a mirar cuáles son los temas ambientales, sociales, de buen gobierno que tienen un efecto sobre el riesgo y las oportunidades en su cartera. Y lo hacen, por ejemplo, en el caso creo que se llama Acero, que es steel, ¿no? Para el steel se dan cuenta, mira, un ejemplo práctico, dicen, esto va a tener problemas de mantenimiento, porque el hecho del cambio climático tiene impacto sobre el mantenimiento y va a tener también, con el cambio del clima, un impacto sobre el transporte. Entonces, estos lo miden en su análisis de cash flow análisis en términos de costos, que luego van a impactar en net present value. Entonces, eso es un ejemplo práctico de lo que hace de forma de integración. Y lo demás que hacen muchos inversores es a juntar, no lo he oído mucho hoy, pero muchos inversores internacionales hacen esto, hacen el diálogo con las empresas sobre estos temas, pero no lo hacen solos. Se conjuntan en forma de colaboración para poder tener un diálogo junto entre inversores que tienen un sentido de riesgo, de oportunidad de ASG con las empresas. Entonces, hay muchos de esos que se llaman engagement, de diálogo, que tienen más de 4 o 5 trillones de dólares juntos a charlar con la empresa con un punto. Y lo que vemos en estas charlas es que en estudios sobre estudios, que estas charlas van a tener un impacto sobre la rentabilidad de la empresa cuando empieza al final del diálogo. El último caso que quiero decir y luego te esos diálogos, cuando dice al final del diálogo, ¿estás hablando de un plazo de 1 año, 3 años? ¿De estos qué plazo? diálogos en general tienen un plazo de más que 1 año porque necesita dar tiempo de cambiar, ¿no? Entonces, nosotros en general vemos que estos diálogos tienen 2 años. El primer año te pones unos objetivos. ¿Qué quieres de ese diálogo? El diálogo no es dame la información. Muchas personas equivocan el diálogo de dame la información. No, es ahora que tengo la información, tengo unos casos que me parecen oportunidad de riesgo que quiero que tú mide y que cambias sobre este tema. Y luego, después de 2 años, mires si esto cambia. Y esto hemos tenido mucho éxito en uno de los engagement colaborativos que tenemos en el PRI. Esto son, ¿no?, como muy de impacto. Y tenemos estudios académicos que miden este impacto.
Y el último que quiero decir rápidamente de lo que pasa a nivel internacional es el rol de los asset owners, el rol de los dueños de patrimonio, porque ellos son los que cambian las cosas. Aquí tenemos las AFPs y obvio que ellos con los 40 trillones de dólares que tienen, billones de dólares que tiene el mercado, son ellos, ustedes que cambian cómo que pasa. ¿Y qué hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos? CalSTRS, que es el Fondo de Pensiones de la Educación del Estado de California, pone 4 cosas que tiene que ser medida para cada gestor que trabaja con ellos. Entonces hay un rol también si no inviertes directo, pero inviertes a través de un gestor. Porque mires, cómo seleccionas estos gestores es fundamental. Las preguntas que le pides. Y son preguntas específicas. ¿Qué tienes? Yo sé que esta empresa ha sido en el jornal. ¿La tienes? ¿Por qué la tienes? ¿Qué estudio has hecho? ¿Qué datos? Entonces, hay formas y medidas prácticas que hacer en la selección y luego en el monitoraje. Y los inversores que hemos visto hoy, todo lo que Felipe ha mencionado, y Amundi, Crédit Agricole, están todos en el PRI, ¿no? Entonces, una de las cosas que muchos inversores hacen y se añaden en nuestra iniciativa para aprender entre ellos. Entonces, yo aconsejo la posibilidad de animar el mercado a añadirnos al PRI también. Te he oído en la siguiente ronda, más específico todavía, un poquito general todavía. Carlos, tú eres un analista y eres un inversionista y tienes voz, no solo donde inviertes, sino además a través de tus columnas. Hay veces querido, hay veces temido, pero alguien con opinión y con una dirección muy clara que nos lleva acá al PIR. Tú que manejas fondos extranjeros, ¿qué medidas concretas ves que te exigen? Buena pregunta. Yo agarraría esa pregunta señalando un poco que manejando un poco dinero de inversionistas institucionales extranjeros, uno sí se da cuenta del gap que hay con los managers locales. Es bien grande. Es bien grande y cuando uno se tiene que acoger a ciertas reglas de juego de inversionistas de afuera y prácticas y evaluaciones, uno se da media vuelta y se da cuenta del grado de informalidad tan grande que hay en nuestro ecosistema de inversionistas. Nos ven todavía como informales, poco predecibles, poco serios, y la realidad apoya la teoría en este caso. O sea, nuestros gerentes de los fondos no duran en los fondos, se van a terminar sus mandatos. Eso es gobierno corporativo también, y eso nos afecta. ¿Qué cosas nos piden? Nos piden mucho ESG, tanto así que hay inversionistas que nos mandan unas listas específicas en qué activos no podemos invertir y cuáles son las características, hablando de carbón, oil, etc. Tenemos restricciones muy claras, pero no solo sobre clases de activos, sino por comportamiento de gobierno corporativo de las empresas. Hay empresas que están en una lista, por decirlo, de inversiones no permitidas por malas prácticas de gobierno corporativo. Eso todavía no lo vemos acá, creo que hemos avanzado mucho en los últimos 5 años probablemente, y es una práctica que creo que recién estamos adaptando de una manera bien acelerada. Yo te diría que los últimos 5 o 6 años el cambio ha sido radical, pero igual falta que la otra parte de la ecuación, que son las empresas, se adapten también a este cambio, que les está costando mucho más de lo que creíamos, ¿no? O sea, este tema bien interesante, la lista de las inversiones no permitidas, y este tema de que los gerentes, o sea, tú dirías, se lanza un fondo y a quien se anuncia que va a ser el gerente, la expectativa es que hasta que se desinvierta, ese gerente tiene que rendir cuentas. Y si el administrador está cambiando permanentemente, eso es un tema que habría que comenzar a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto. Eso es parte de la informalidad de nuestro mercado que claramente se tiene que arreglar, porque nos ven como un mercado informal. Nuestra informalidad, el 70% del trabajo en el Perú se traduce en el mercado teóricamente que somos los sofisticados.
y no está pasando. O sea, hemos tenido, no sé, 5 o 6 casos de fondos importantes en los cuales ha cambiado el manager. Eso también es buen gobierno corporativo. Y si nosotros, que somos los que aplicamos esas reglas, no lo hacemos enforceable, como decía el superintendente, ¿cómo vamos a exigirle a los que están al otro lado que la apliquen? Yo creo que también empieza por casa, pero sí vamos en esa línea. O sea, yo creo que la curva de aprendizaje ya la vivimos, y ya no nos está pasando, ¿no? Pero es un mercado. Porque, por ejemplo, este tema de los cambios de los managers no están en las noticias de la prensa regular. Oye, sí, tal persona entra porque tiene ahora un puesto de gerente, pero ese tema normalmente no se visibiliza, ¿no? Digo, como un tema que tenemos pendiente. En otros países sale en la prensa, ¿no? Tenemos una prensa en el Perú que es muy incipiente, todavía está arrancando. En otros países hay varios periódicos especializados por la industria y se hace notorio, y entonces hay lo que se llama el wall of shame de alguna manera, ¿no? Que tú no quieres salir con una noticia que te perjudique la marca o la imagen. Acá no hemos llegado a ese nivel de desarrollo todavía. Sí, porque hago un doble clic hace 2 semanas, creo que he visto en Semana Económica un aviso, y era el rostro de 3 mujeres de un fondo de inversión, creo que es de AC Capitales, 3 mujeres, y ver, oye, la gerenta es mujer. Además, ¿no? Lo recuerdo ahorita, me capturó la imaginación, que es alguien que está cerrando el fondo, ¿no? Entonces, sí, de repente contratar mujeres es el tema, sí. ¿No? Esto me lleva a Aldo, ¿no? Ahí, yo creo que acá hay una prueba importante. No, yo digo, por ahí hay un tema a contemplar. Entonces, Aldo, tú que lideras el PIR, por un lado, y uno de los principales actores en el mercado, ustedes han suscrito y desde la COP20 están involucrados en esto, del año pasado han dado. ¿Qué es lo que has hecho todo este tiempo? Una pregunta amplia. Yo lo primero que quiero decir, porque quiero que quede bien claro y se ha comentado durante el día, es se está haciendo mucha relación entre el PIR y las FPs. Y las FPs somos uno de los participantes del PIR. Claramente tenemos un rol importante en el mercado, pero el PIR es mucho más amplio que las FPs. Queremos que estén todos los inversionistas o los participantes del ecosistema financiero como parte del PIR, porque así lo hacemos mucho más potente. Al final de cuentas, en el PIR, el voto y las opiniones son individuales independientemente de cuántos activos manejas. Y eso tiene que ser importante porque no se puede hacer una pelea de las FPs contra el emisor, sino todos somos minoritarios. Y lo que queremos es que el mercado de capitales se desarrolle. Para eso tenemos que trabajar todos los partícipes en una dirección similar o una misma dirección. Ahora, ¿qué hemos hecho en los últimos años? Yo creo, primero ha sido todo un reto armar la asociación, la organización, más por temas de cómo creamos el vehículo. En el camino, prácticamente las personas o los que ya somos signatarios mostraron una digamos, aceptación y un interés de ser parte de esto cuando esté listo. Entonces, con Lizzy, con Arturo y con la Bolsa, nos demoramos bastante en realmente armar el PIR como vehículo, y automáticamente conseguimos no es que conseguimos, se unieron todos los socios que habían mostrado interés en ser parte del PIR, y que ya muchos de ellos venían trabajando en sus portafolios de inversión con políticas de inversión responsable. Hay algunos que todavía no son miembros del PIR, pero que creo que después de esta reunión vamos a duplicar por lo menos los signatarios. Entonces, un tema ha sido formarlo. El segundo tema importante es generar un poco el conocimiento, el awareness, ¿no? Que realmente se sepa de qué es el PIR, de qué va el PIR, qué busca el PIR. Y creo que lo hemos logrado en el último año y medio. Incluso antes de tener la asociación formada, hemos hecho una serie de eventos. Mencionaba el señor de AP4, que se me fue, Mats de AP4, de Félix Amamá. Félix Amamá es un tipo muy importante que ya estuvo en Perú, hizo una presentación en la Embajada de Francia, muy potente, muy interesante. Hemos tenido mucha gente de Amundi acompañándonos, del MSCI, dando charlas y generando capacitación, la misma gente del PRI también. Y lo otro que hemos venido haciendo ya desde el lado de FP es ver cómo incorporamos el criterio ESG o ESG en nuestro propio proceso de inversión.
hay una serie de estrategias que se pueden tener, las hemos mencionado. Uno es el negative screening, o sea, es decir, yo elimino carbón, elimino pornografía, elimino una serie de sectores. El otro es el positive screening, voy a buscar las empresas que realmente lo están haciendo bien y en esas invierto. Y el otro ambiente es el ser más proactivo, más activo, un active manager. Uno, en nuestro portafolio extranjero podemos escoger cualquiera de las tres, la que más nos convenga. En el portafolio local, si yo excluyo cierta industria o hago el best in class en un mercado donde tengo 2 emisores por industria, el best in class me quedo con uno. Por lo tanto, no funciona, no son tan potentes las 2 primeras estrategias para enfrentarse a ESG. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar, y por eso vuelvo al punto inicial, que no es un tema de FP, sino de minoritarios, tenemos que buscar ser más activos en el mercado, acompañar a las empresas, reconocer que tanto las empresas como nosotros estamos comenzando. Acá no es que nosotros tengamos la solución o la llave maestra para abrir el mundo del mundo verde o el mundo desarrollado, pero si empezamos a colaborar y realmente entender que estas variables no financieras sí generan mayor valor y sí generan mayor sostenibilidad, creo que el tema se va a hacer muchísimo más fácil. No, este tema de acompañar a las empresas creo que es vital, ¿no? ¿Y qué es la diferencia de entender, esto es un tema global, pero nuestras empresas también operan dentro de una cultura, dentro de un espacio, y todo lo que se puede hacer para acompañar, porque tenemos que hacer un awareness building, ¿no? Y es un cambio cultural, como se dijo justo antes. Permite, Sí. porque creo que es bien importante, no es acompañar a las empresas solamente, es acompañarnos con las empresas. Hay muchas empresas, como lo comentó Roque Benavides, que incluso comenzó antes que nosotros, que también tienen mucha experiencia. Entonces, yo creo que acá es un ecosistema. Y no es que nosotros, los inversionistas, seamos los idealistas y que somos los dueños de la verdad en ASG. Creo que hay mucho para recoger tanto el emisor como los inversionistas y generar un ecosistema más sólido. Lorenzo, regresamos contigo con medidas concretas, pensando por ejemplo en los reguladores, tanto los reguladores hard, o sea, los estatales, como soft, la bolsa, de repente la prensa, no sé, medidas concretas que tú ves a nivel del mundo que se han llevado a cabo. Sí, a ver si paso el test. No, primero mira, en nivel de lo que está pasando en regulación, hay unos 3 temas principales que estamos viendo. El primero es el concepto de clarificación a nivel de regulamentación de qué es la deuda fiduciaria. Entonces, hay unos países, en los Estados Unidos ha sido uno, donde trabajar con ASG se veía casi por un tiempo como contra tu deber fiduciario. Entonces, ha sido muy importante que el Department of Labor en el diciembre de 2015 ha emitido una clarificación muy clara que medir temas ASG están parte de tu deber fiduciario en el momento que estos tienen un rol material en tu inversión. Eso ha cambiado las cosas en los Estados Unidos. Ahora estamos viendo mucho más por inversores que están haciendo esto de lo que hemos visto desde el diciembre de 2015. El segundo punto que me gustaría indicar es Stewardship Codes. Hemos visto un crecimiento muy fuerte del Stewardship Code, que son códigos. Mira, hay los códigos de gobierno corporativo para la empresa y luego hay los Stewardship Code, que son más cómo los inversores pueden ser dueños activos e influentes en la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. Y esos códigos han salido en Europa, en los Estados Unidos ahora, en muchos países de Asia. Entonces, es algo de verdad que está logrando hacer casi algo importante en cada mercado financiero. Y el tercer punto es más algo que tiene que ver con las bolsas. Hemos oído antes, ¿no?, que hay una iniciativa que se llama Sustainable Stock Exchanges. En esto se están desarrollando unos requerimientos, algunos países voluntarios y otros son mandatarios de emitir informaciones que permiten a los inversores de poder luego hacer decisiones
en base a los riesgos que son claramente la oportunidad ESG. Lo que hemos visto aquí en nuestras charlas es que todavía hay una gran dificultad de los inversores a tener la información suficiente en el público para poder ser inversores responsables. Mira, un inversor en los Estados Unidos se va y se compra un database de uno de la sociedad que ofrecen informes y ya tiene casi todo para hacer su decisión. Aquí esto no puede ser porque todavía falta esta información. Hablando de los reguladores, de repente, Carlos, pensando en los reguladores privados, ¿no? Las bolsas, los índices, en tu experiencia, ¿qué ves ahí y qué acciones esperarías aquí en el Perú? Sí hay una tendencia global que estamos viendo. Los reguladores privados, las bolsas se han convertido cada vez más en defender su plataforma de negociación, es decir, ¿sabes qué? Yo lo que te brindo es una plataforma eficiente, barata, y lo que se negocia ahí no es mi tema. Puedo hacer algunos índices, pero yo soy una plataforma. Lo que ha terminado pasando es que los creadores de los índices están empezando a reaccionar ante los inversionistas muy grandes que dicen, oye, estos tipos de empresas me están dando menos derechos, no quiero que estén en esos índices. Eso está pasando con muchas empresas tecnológicas que están saliendo sin derecho de voto, por ejemplo, y están empezando a sacar los grandes creadores de índices de sus índices. Porque, como bien lo dijeron en la presentación al comienzo, los managers tienen que tener voz y voto para poder un poco acompañar al crecimiento de la empresa. Eso diría por ese lado. Por otro, yo quiero agarrar el punto que dijo Aldo sobre el mercado. Nosotros tenemos un problema grave, que es que el mercado es muy chico. Y en verdad en Perú se ha estado encogiendo en los últimos 15, 20 años. No hemos crecido como la economía. Y es un poco responsabilidad de todos. Y yo me imagino que es difícil para un institucional aplicar medidas PRI muy fuertes porque, por decirlo, si sacan 2 empresas de su portafolio, es más del 10% del portafolio de acciones que tienen. Y tienen un mandato para invertir en el Perú, y tienen un límite y quieren desarrollar el mercado. Sí entiendo que se están aplicando, se contratan a managers independientes para que puedan desarrollar asset classes, renta fija, ¿no? En renta variable falta, yo diría que por ese lado va. En Chile pasó lo mismo. Y hace 20 años vieron este problema de que el mercado era muy chico, que había que hacerlo crecer, y las AFPs y las compañías de seguros les pusieron dinero a estos managers con la idea de que inviertan con un específico objetivo. Hoy día las AFPs tienen en Chile más de 90 empresas invertidas directa e indirectamente, acá tienen 18. Entonces, yo viendo la presentación de Amundi, probablemente esa es la solución, es empezar con un fondo que poco a poco vaya obligando a las empresas a aplicar estas mejores prácticas, y si no, sales del portafolio. Pero empezar con una actitud no muy friendly, oye, este año tienes que cumplir esto, y poco a poco, y al cabo del año 7, o todas están alineadas o ya no formas parte de ese portafolio, ¿no? Y contratarlos independientes, porque de esa manera no hay conflictos de intereses que se puedan decir, no, mira, tú no quieres hacer esto porque estás amarrado. No, independientes que lleven las mejores prácticas hacia el mercado. Creo que es lo que falta, ¿no? Aldo, conociéndote, haber asumido ese tema de liderazgo del PIR, supone también coherencia y coherencia interna. Y de lo que nosotros podemos haber visto con la bolsa en estos últimos 4 años, en La Voz del Mercado, nosotros celebramos que las 4 AFPs, ¿no? estén ahora a este lado, pero sí podemos ver que ha habido un cambio cultural en general, y está habiendo, y ustedes están liderando eso. Pero al interior de tu empresa, ¿qué cambios has liderado o estás liderando respecto de los KPIs, por ejemplo, de quien invierte, respecto de espacios de conversación, respecto de herramientas a llevar a cabo, respecto de cómo este tone at the top, que en principio siempre ha habido, el sistema privado y los inversionistas siempre dicen, pero otra cosa es, te dice a nivel del directorio, pero el que decide, ¿lo hace? ¿Qué estás haciendo para que el talk camine? Sí, es una buena pregunta. Lo primero que, ¿cuál es el primer reto? El primer reto que tenemos
para implementar ese tipo de políticas es que históricamente la industria de FPs, hemos competido mucho por rentabilidad, y la rentabilidad de muy corto plazo, ¿no? Por razones que todos conocemos. Entonces nos miramos muy de corto plazo, y cuando uno se mira muy de corto plazo, las variables no financieras realmente contribuyen cero. Básicamente no las miras porque no es lo que te está pidiendo tu directorio, tu accionista, y por ende no es lo que se está usando para pagarle el bono a las personas que invierten los activos. Entonces, si las KPIs que se usan para pagar el bono no están alineados con, no voy a decir variables de ASG porque hoy día todavía no están, pero con un horizonte de más largo plazo, es imposible que empecemos a mirar ASG. Entonces, nosotros lo primero que hemos hecho por temas de sostenibilidad y que después han empatado con el tema de ASG es cambiar el componente de pago del bono a un periodo de más largo plazo, mirando menos la diferencia entre mi competidor de corto plazo y más en el largo plazo. Entonces, eso hace que estas variables sí tengan más relevancia a la hora de hacer una inversión. Ahora, todavía este plazo es corto respecto al impacto que tienen las variables de ASG, pero por lo menos por ahí vamos avanzando. Lo segundo que hemos trabajado es, de arranque escribimos una política de inversión responsable, la pasamos por el directorio la aprobó, y es parte del proceso que tenemos en el equipo de inversiones. Pero lo más importante, y es algo que estamos trabajando de verdad, ha habido una compra muy fácil del equipo, creo que porque la gente, no es que acá seamos viejos, pero la gente más joven está mucho más alineada con este tipo de variables. Se ha comprado muy fácil los factores no financieros en el equipo de inversiones desde un punto de vista más cultural. Y eso ayuda a que las personas de manera más natural incorporen estas variables a la hora de recomendar una inversión, de recomendar la compra de un bono o de ir a exigirle al emisor, ya sea de acciones o de bonos, una serie de requerimientos relacionados con ESG. Comenzó con un gobierno corporativo, estamos yendo ya un poco más a las variables ambientales y sociales, pero hoy día nos es mucho más fácil decirle al dueño de la empresa lo que pensamos sin la repercusión de que el dueño de la empresa vaya a hablar a la cabeza de mi directorio y mi directorio me diga: oye, a esa empresa no le hables así. ¿No? Eso en el Perú sabemos, una industria chica, eso pasaba hace 10 años. Hoy día, y creo que con Carlos es testigo, eso ya no es así. Ahora uno va a una junta, en la junta dice lo que piensa, de manera sumamente educada, sumamente cordial, pero lo que dice lo tienes que decir claro y, si es necesario, de manera dura. Hay empresas que lo han tomado muy bien, y menciona una que es Ferreiros, que incluso salió hoy día en la lista y que realmente, a pesar de haber estado en la cabeza del gobierno corporativo, mientras estaba en la cabeza, igual hicimos comentarios que fueron bien tomados, y creo que hoy día es una mejor empresa. Hay otras empresas que no lo toman bien, y creo que eso, que no voy a decir, es algo que tenemos que hacer. Es así como mencionamos a las 5 mejores, hay que mencionar a las 10 peores, porque en las 5 mejores no estaban, por ejemplo, empresas de muy buen nivel, entonces, como bancos, por ejemplo, algunos socios del PIR. Por lo tanto, esas empresas que no están ahí probablemente no sean las 5 peores. Pero las 5 peores dicen: si no están ellas y yo tampoco, estamos todos en la misma bolsa, por lo tanto no pasa nada. Yo creo que tenemos que hacer, como inversionistas, mencionar a aquellos que no lo hacen bien, como lo tiene que también hacer la bolsa en su ranking de gobierno corporativo, como EY en la voz de mercado, decir: oye, estas son las 5 mejores, estas son las 5 peores. Y el que está en las 5 peores tendrá que explicar y decirte: mira, sabes que a mí no me interesa, no creo absolutamente nada de eso, yo voy a generar valor para mis accionistas como lo hago, si te gusta me compras, si no, no importa. Perfecto, completamente válido, pero honesto y transparente. O el otro que dirá: no, uno, yo hago más de lo que dicen, o dos, oye, de verdad me estoy perdiendo una gran oportunidad. Entonces creo que esas son cosas que se pueden hacer. Y ya regresando a qué estamos haciendo, dónde estamos encontrando grandes retos en cómo agrupar la información, cómo realmente medir el impacto que tiene nuestro portafolio. Lo hacemos de manera un poco intuitiva, empresa por empresa, pero no tenemos todavía las herramientas para medir el portafolio completo
bajo estándares y KPIs ASG. Gracias. Estamos sobre el tiempo, pero yo les daría a cada uno un minuto, porque hay varios otros actores, ¿no? Por ejemplo, tenemos las clasificadoras de riesgo, nosotros, las empresas consultoras de auditoría, los abogados. ¿Qué buenas prácticas ves? 2 o 3 cosas que puedas mencionar para que nos llevemos ideas de qué tenemos que hacer. Son muchos, me fermo sobre una que es los de la clasificadora de riesgos. La grande clasificadora de riesgos ahora han empezado a hacer, sí, unos análisis de riesgos ambientales separados, pero el paso más importante es que ahora la gran clasificadora de riesgo, S&P, Moody's, Fitch, están en todas trabajando sobre estar más transparente e incluir ASG en su rating de crédito. Entonces, eso es un cambio, no ha sido muy clave, pero es un cambio importante y eso es un paso que si hay inversores que trabajan con ellos, yo aconsejaría empujar. Y el segundo que iba es, hay también Morningstar, que ahora está haciendo, está dando para cada fondo un rating separado para ESG. Entonces, cuando se van a mirar un fondo, podría ser que el fondo tenga una información de Morningstar. Eso lo miraría como uno de los factores para hacer tus decisiones. Carlos, tú eres creativo y provocador, hay veces, y motivante. ¿Qué medidas adicionales ves acá, no sé, a nivel del regulador o de otros agentes del mercado, que crees deberíamos de estar impulsando? Yo creo que falta el garrote también. ¿A qué me refiero? La Bolsa de Valores de Lima y EY sacaron todos los años esta encuesta, la Voz del Mercado. Es un reporte muy importante que en verdad tienen que leerlo. Y una de las cosas que salía es la percepción que tiene el inversionista extranjero sobre el regulador. Y somos el único país del MILA que tiene una percepción negativa. Es decir, los inversionistas creen que el regulador no está construyendo, sino está destruyendo el valor al minoritario. Eso lo tenemos que cambiar. Y yo creo que una de las cosas fáciles para hacer, sanciones. Uno entra a la página de la SEC, uno entra a la página de la SBS en Chile y hay un tab que dice sanciones y uno clic y ve cuáles son las últimas sanciones, las empresas que han sido sancionadas y por qué. No hablo de te demoraste un día en presentar el estado financiero, sino las sanciones de o prácticas de dinero corporativo, o hay gente que ha sacado dinero, que se ha prestado plata con la compañía. Son muy públicos y eso enseña mucho. Nadie quiere estar en esa. Entonces falta publicar las malas empresas y por qué se portan mal, y de alguna manera ese es el garrote que creo que falta. ¿Puedo añadir Sí. un rato? Yo creo que algo importante es también que los inversores sean transparentes, porque vamos midiendo y pidiendo a las instituciones, a las empresas, me diga, pero tenemos ahora casi 1.800 inversores en el PNI que publican lo que están haciendo y creo que si el inversor publica va a ser un mando que desde el alto de la cadena de inversión baja hasta la empresa. No, bueno, las sanciones y transparencia. En los últimos 3 años han habido grandes avances en el tema de reporting, pero unos retrocesos enormes en el tema de transparencia de las entidades corporativas, que antes era información mucho más pública. Creo que tenemos que regresar a ser más transparentes, más abiertos, no tenemos que tenerle miedo a la información, sino a saberla, interpretarla y procesarla. Y yo creo que eso va a ser un gran avance. Aldo, ¿cuáles son los principales obstáculos y resistencias que tú has sentido a liderar este tema del PIR? Y si puedes comentar ahí cuál ha sido la receptividad de las autoridades también, pero ¿cuáles son los obstáculos y resistencias? Si yo soy un fondo o un institucional o un family office que quiero sumarme, ¿cuáles son mis principales obstáculos y resistencias? Yo creo que el principal obstáculo es el pensar, y lo comentaron, no me acuerdo en qué panel, el pensar que el ESG, tú lo dijiste tú, juega en contra de los retornos, ¿no? Es decir, si yo hago ESG voy a tener menos rentabilidad. Creo que eso es lo primero que hay que cambiar, y eso es lo que le afecta también a los family offices, porque si el cliente, que es el que te da el mandato, no valora ESG, es imposible que tú como asset manager vayas en contra de tu mandato. Entonces es bien importante que el asset owner, que en el Perú no está tan claro cómo funciona, pero que el asset owner realmente compre la idea de ESG y le mandatee
palabra que no existe, al asset, le encargue al asset, muy bien, todo el día se aprende algo, el asset le encarga al asset manager ese perfil, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y en el rol con el regulador, como comenté al comienzo, recién estamos empezando a conectarnos, pero creo que es fundamental trabajar entre los dos, el privado y el regulador, para ver cómo implementamos estos cambios de manera gradual. Yo creo que uno de los errores que cometemos es decir, oye, esto está funcionando muy bien en el mundo, vamos a agarrar el formato más potente de Suecia, no se puede venir de Suecia a la cabeza, el formato más potente de Suecia y lo copiamos. No, oye, hay que ir paso a paso. De repente Suecia es el objetivo final, pero no podemos de la noche a la mañana pedir a las empresas que tengan todos los reportes y que tengan todos los avances hechos. Entonces, y no todas las empresas son iguales. Veíamos en el reporte el tema de la diferencia por ingresos o por directores independientes, si son más familiares que públicas. Es un proceso que tiene que ir gradual y a los que se debe premiar desde el punto de vista del inversionista es aquel que lo está cumpliendo o aquel que está mostrando compromiso hacia avanzar. A partir de este tema que veíamos de la voz del mercado, en mi caso, por lo menos el diagnóstico que se ha compartido ahora y que ha hecho la Católica, hemos visto que en el Perú tenemos un desafío, un importante desafío de cara al MILA, de cara a la OSD, pero sobre todo de cara a los ciudadanos, para que podamos conquistar las preferencias y la confianza de la ciudadanía respecto a las inversiones y que pueden ser responsables, respecto de la economía de mercado y sobre todo respecto de la libertad, porque la otra cara de la libertad es la responsabilidad.